¿Qué pasa, Codemotion? O sea, como vosotros queríais hablar. Aquí todo el mundo conoce la arquitectura LAMP. Linux, Apache, MySQL, Perl, PHP, Python. O sea, lo típico con lo que uno hace aplicaciones cuando no viene del mundo Java. En el mundo Java, la arquitectura estándar, ¿vale? Lo que estamos acostumbrados a manejar. Hay una capa web con, me da un poco igual que framework, ¿vale? El que más os apetezca. Hay una capa de integración, digamos, de inyección de dependencias, que puede ser Spring, puede ser JEE. Y hay una persistencia, que típicamente es JPA, Hibernate, Toplink, lo que estéis acostumbrados a utilizar. Y con esto normalmente se hacen casi todas las aplicaciones. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de algo diferente, ¿vale? Vamos a manejar Jersey para capa de presentación. Vamos a manejar Juice, el framework de Google, para lo que es la inyección de dependencia. Y hablaremos de un framework de persistencia en el Data Store de App Engine. Hablaremos de SimpleDS para la parte de persistencia. Todos los frameworks de persistencia en App Engine se parecen bastante. O sea que lo que aplica SimpleDS aplica a Objectify también. Estos son los 5 segundos de rigor. Yo soy Nacho Coloma, soy el director técnico en Extrema Sistemas. Somos el partner de Spring y de Java Specialist en España. Lo que a la hora de la verdad, en la práctica, lo que significa es que sabemos bastante de trabajar con el típico stack empresarial. Pero eso no es lo que vamos a trabajar hoy, porque lo que nosotros queríamos hacer era, vale, vamos a trabajar en la nube, vamos a trabajar con App Engine. ¿Qué podemos aprender de App Engine? ¿Cuál es la diferencia de enfoque? Es un interfaz un tanto más alternativo, ¿vale? App Engine es básicamente un conjunto de servicios que te sirve la nube de Google y que es independiente de vuestro lenguaje de programación. Soporta Java, soporta Python y soporta Go. Lo que ellos hacen básicamente es que todas tus peticiones son al final peticiones remotas. Se encolan con Protobuf, un protocolo optimizado de Google, y con eso se van haciendo las peticiones. App Engine al final es un SDK. Es un SDK que está compuesto de un plugin para Eclipse, que es con el que normalmente se desarrolla, un montón de herramientas de líneas de comando, y cuando digo un montón realmente son 3, y un Yeti. Al final es un servidor Yeti con unos esteroides potentes, o sea, al final con una cantidad de servicios y cosas adicionales importante. Esta charla va a ser avanzada, o sea que no vamos a entrar, por ejemplo, en detalles que podéis mirar simplemente mirando la documentación. Hoy iremos más a temas de chicha, ¿vale? Qué conclusiones se pueden sacar, qué cosas se pueden hacer. Veremos un montón de código, pero también iremos más allá de lo típico que podéis mirar en 5 minutos con la documentación. De los servicios que tiene App Engine, los 4 más notables son el Data Store, que básicamente es una base de datos no SQL, ¿vale? Que es con la misma con la que trabaja Google, que está basada en Bigtable. Un servidor web, que básicamente es Yeti. Y caché. Tiene una caché, memcaché, compartida para todas las aplicaciones que estén sobre la nube de App Engine. Aparte de eso, App Engine es capaz de enviar correos. Yo diría que esos son los 4 servicios con los que yo trabajo el 90% de mi tiempo. Porque la lista de servicios ha ido creciendo y es intensa. O sea, son bastantes cosas, ¿vale? La mayor parte de vosotros todo esto no nos terminará haciendo falta. Nos centraremos en lo que hemos visto en la transparencia anterior, en los servicios más comunes. App Engine se configura utilizando, en el mundo Java, utilizando XML o YAML. En el mundo Python es únicamente YAML. La configuración con YAML está un poco menos documentada. La que os he puesto aquí es un poco la configuración más básica que hay basada en XML. El web XML me imagino que lo conoceréis todos. El que no lo conozca que levante la mano a ver que... Venga, hombre. Tenemos los otros ficheros. No vamos a entrar en ninguno de ellos, ¿vale? Si queréis ver cómo se configuran estos ficheros, esos son 5 minutos leyendo la documentación. Pero sí vamos a hablar un poco de cómo funciona App Engine por dentro. En App Engine prácticamente todo lo que merece la vida hacer es una petición web. Obviamente están las peticiones web normales, las que hace un usuario normal. Después están las peticiones cron. Uno puede configurar un cron en App Engine. Mira, quiero que todos los fines de semana se lance el correo a todos los usuarios. Y eso al final es una petición web. Os va a entrar como si un usuario estuviese pidiendo algo. Aparte de eso tenéis colas. Las colas se utilizan para limitar el ritmo al que os entran las peticiones.
una cola se puede utilizar, por ejemplo, en este ejemplo, mira, pues quiero que me hagas una serie de peticiones y se vayan resolviendo 5 por segundo. Entonces, cuando quieres especificar un ritmo, para eso se utiliza colas. Típicamente cuando tu sistema se quiere integrar contigo mismo. Quiero que se vayan lanzando cosas y quiero que se haya una cola. Esto es lo que normalmente resolveríamos con JMS. Y App Engine lo está resolviendo con peticiones web, ¿vale? Y las warm up requests son el tipo de petición más interesante que hay. Que va de lo siguiente. Tradicionalmente, App Engine te da 30 segundos para que tu aplicación arranque. No sé cómo lo veis, ¿vale? Porque 30 segundos, yo conozco gente que dice que es insuficiente totalmente, que por debajo de 2 minutos un servidor de aplicaciones no levanta. Hay que ajustarse bastante para conseguir esos 30 segundos. Si tu aplicación no levanta en 30 segundos, no levanta, ¿vale? App Engine lo intenta, si en 30 segundos no está, no lo intenta más. Esto es lo que era tradicionalme. Para esta charla he intentado ponerme al día de si esto sigue siendo así. No he encontrado nada que diga que no. Suele ser el primer escollo cuando trabajas con App Engine y es uno a salvar. En App Engine tu aplicación no despliega por el hecho de que tú la despliegues, arranca con la primera petición web, ¿de acuerdo? Vosotros cogéis, subís la versión, decís, bueno, esta es mi nueva versión, y hasta que no llegue el primer usuario y se conecta, vuestra aplicación no arranca, ¿vale? Y una vez arranca, ese servidor no es vuestra máquina local de desarrollo Pentium 4, doble procesador, núcleo, 200 gigas de RAM y conectado a Skynet, ¿vale? No es eso. Entonces vosotros podéis elegir qué potencia queréis en vuestra máquina, pero en cualquier caso podéis pensar que vuestra máquina es modesta. Entonces 30 segundos en la nube de App Engine es poco para un desarrollador Java y hay que ajustarse. ¿De acuerdo? El usuario, por cierto, el usuario que dispare ese arranque de aplicación va a ver este retraso. Google tiene una cosa que él escala automáticamente, la nube de App Engine escala automáticamente con el número de usuarios. Si vosotros empezáis a recibir caña, ellos automáticamente arrancan nuevos servidores. Y ellos automáticamente inicializan esos nuevos servidores por detrás. Pero el primer usuario que se conectó, si tu aplicación tarda 30 segundos en arrancar, va a ver el icono girando durante 30 segundos. ¿Vale? Para Python eso normalmente no es un problema, para la gente de Java no está de cabeza. De modo que lo que hacemos es todo tipo de fricadas para intentar rascar milisegundos. Y ¿cómo es eso que decían en Blade Runner? Yo he visto cosas chungas. Se evitan en general librerías pesadas, o sea, olvidados de Spring, básicamente. Olvidados no, o sea, porque tiene unas funcionalidades que vais a echar de menos, pero es que os consumen tiempo de arranque. Y simplemente el hecho de procesar un descriptor XML es una cosa impensable, no os da tiempo, ¿vale? Si, en la medida de lo posible se evitan las búsquedas de ClassPath. Lo típico de, bueno, toda mi persistencia la detectas automáticamente, está en estos paquetes. Bueno, eso no lo podéis hacer, ¿vale? No lo podéis. Bueno, depende de cómo andéis de tiempo, pero normalmente no da el tiempo para eso. Es decir, mira, mis clases persistentes son estas. Y lo que podáis, no inicializarlo al principio y dejarlo para más adelante, eso estaría bien. En Java eso es complicado, ¿vale? Pero se puede hacer, y con Juice, de hecho, te facilita mucho la vida, pero bueno, es una cosa que es complicado de hacer. Jersey. Jersey es un framework muy ligero para capa web. Las transparencias las pongo en inglés porque después pues cuando las publicamos facilita la vida porque hay gente que nos las pide, pero yo aprovecho para evangelizar, ¿vale? O sea, Jersey es simple como el mecanismo de un botijo, que lo tenéis ahí en un diagrama muy claro que yo creo que cualquier Git lo va a pillar. ¿Vale? Aprovecho porque, coño, hay que enseñar a la gente un poco lo que es España, aparte de jamón y paella. Bien, Jersey es fantástico para hacer interfaces REST. ¿De acuerdo? Yo os diría que es perfecto. Es simple, va al tema y te va a hacer un interfaz REST perfecto. Ahora veremos un poco cómo va la cosa. No tiene demasiadas funcionalidades. Si vosotros cogéis REST y os lo bajáis y decís, bueno, pues ahora me voy a hacer un formulario con validación de campos y tal, pues a lo mejor vas a tener que trabajar un poquito por esa línea. REST está pensado para que tu aplicación utilice mucho JavaScript accediendo a recursos REST y para eso es perfecto. Lo malo que tiene es que con Juice no está demasiado bien documentado, ¿vale? Hoy os contaremos un poco cómo se configura Jersey con Juice. Nos ha costado, porque la documentación de Jersey está pensada en plan, bueno, tienes una aplicación que está con Jersey y JEE o Jersey solo, ese tipo de cosas. Esto es lo que en Jersey se llamaría un recurso. No os preocupéis mucho por esta transparencia en concreto porque machacaremos esos conceptos un poco más, ¿vale? Yo tengo una clase, típicamente, pues, yo que sé, users, por ejemplo, digo en qué path va a estar y ahora dentro de este path yo puedo especificar URLs adicionales. Y bueno, pues /users/ la key del user,
que yo voy a recibir aquí como un parámetro pathParam key. Y dice, bueno, pues eso va a ser una petición get, ¿de acuerdo? Una petición get que va a coger, va a recuperarme el usuario y me lo va a devolver, ¿de acuerdo? Como, en este caso como una página JSP renderizada, HTML normal, puro y duro. ¿Cómo hacemos cuando la petición es put o post? Entonces, bueno, pues en este caso es una petición que recibe y produce JSON, ¿de acuerdo? Yo recibo un objeto JSON y devuelvo un objeto JSON. En cualquier caso esto es una interfaz REST, ¿vale? La URL en donde se va a mapear, los parámetros que yo quiero recibir en la misma URL, yo puedo recibir parámetros get de los de toda la vida, interrogante, parámetros igual a no sé qué, yo puedo hacer eso, ¿vale? Pero una vez tienes este tipo de cosas, se usan bastante. /users /5, ese es el usuario 5. /users /6. Y ahora, /users /5 y la petición es put, esto se utiliza para grabar un usuario, ¿vale? Para hacer modificaciones. En este caso, esto es una notación estándar, la podéis utilizar con use, la podéis utilizar con Spring, es JSR 311 creo. Igual no. javax.inject, de nuevo, se utiliza para especificar, oye, pues esto quiero que me lo inyectes. Para eso se utilizaría use, ¿vale? Para configurar ese tipo de inyección. De modo que las URLs típicas cuando se hace una aplicación con REST es, bueno, pues yo tengo una petición get, que es, por ejemplo, pues usuarios / la key del usuario. Tengo una petición post, que se utilizaría para hacer una inserción de un usuario nuevo. Tengo una petición put, que es para hacer modificaciones y delete. Utilizo 4 métodos HTTP sobre una misma URL. Bueno, en este caso 2. Aparte de esto, en la vida real hay 2 URLs más, ¿vale? Que no os las van a especificar en ningún caso en donde se hable de interfaces REST. Que es la que me muestra el formulario en el que yo creo un usuario nuevo, ¿vale? Esto tiene que devolver HTML, ¿de acuerdo? Esto no va a devolver JSON ni nada de esto. Tengo una en la que me dice, bueno, pues este es el formulario en el que yo creo un usuario nuevo y este es el formulario en el que yo edito un usuario nuevo. Estas son las 2 peticiones get y lo que me va a devolver es HTML, es un formulario que yo voy a mostrar en el navegador. ¿Y cómo configuramos Jersey? Porque esos recursos, al final voy a hacer un users, voy a hacer un builds, haré un recurso por cada tipo de dato que yo quiero almacenar. Pero ¿cómo configuro Jersey? Use es el framework que se utiliza dentro de Google para hacer inyección de dependencia, ¿de acuerdo? Lo arrancó Crazy Bob Lee y toda la configuración se hace con Java. En ese sentido es muy flexible porque al final es código. Con lo cual, los típicos problemas de, bueno, es que esta configuración depende de mi entorno, por ejemplo, es que, claro, no es lo mismo desarrollo que test, que preproducción, que producción, pues eso lo puedes hacer simplemente con código Java. Al final estás con total libertad para decir, bueno, ¿cómo quiero configurar mis cosas? Un ejemplo de cómo se configuran las cosas con use. Yo tengo mi fichero web.xml, este es el típico listener que a veces pues, podría ser Spring, a veces podría ser, en este caso sería el de use. Y aparte del listener, si lo que voy a utilizar es Jersey inyectado con use, utilizo un filtro, ¿de acuerdo? Lo mapeo a cualquier cosa que haya en el servidor. Esto lo que hace es que todas las peticiones web que entren en mi máquina las direcciona a use. Y use le conectamos por debajo Jersey, con lo cual use redirecciona a Jersey y Jersey sirve la página. Esto es el listener que hemos visto en la slide anterior. Bueno, cómo configuro un listener en el web.xml. Este es un ejemplo de listener. Y este es un ejemplo de listener bastante real. Quiero decir, no hay más. Es así. ¿Vale? Configuras el listener, heredas de use servlet content listener y le dices la lista de módulos que quieres aplicar. En este caso estamos utilizando uno para la capa web, otro para servicios y otro para persistencia. Lo podríais hacer con el mismo módulo, pero bueno. Módulo es un elemento que utiliza use para configurar vuestra aplicación. Es el equivalente a lo que sería en Spring un descriptor de aplicación, ¿vale? Un application context. Lo que vas a hacer en cada uno de esos módulos es que vas a configurar cómo van tus inyecciones, qué clases vas a ir inyectando. Esto es un ejemplo de módulo. Este es el ejemplo más sencillo, es el que te configura la lógica de negocio. Y esto es un ejemplo de inyección que llaman en use explícita. Yo digo, mira, donde tú necesites foobar, pues simplemente me utilizas foobar sin más, o me utilizas una implementación específica. Esto se puede utilizar si esto es una interfaz. Foobar es una interfaz, foobar implementation es una implementación. Cuando yo tengo este tipo de anotaciones, inject, lo que va a hacer use es que automáticamente me va a instanciar uno de estos y me lo va a conectar aquí. Si foobar implementation tiene a su vez otras anotaciones inject, él va resolviendo, ¿vale?
Con lo cual te va montando toda tu herencia de clases a medida que vaya haciendo falta la inyección. Esto es inyección estándar, igual que Spring, igual que JE. El tercer caso que tenemos aquí es un ejemplo específico. Tú le puedes decir que simplemente una clase te la tenga en cuenta, le puedes decir que una clase te la tenga en cuenta con esta implementación, o le puedes decir que una clase te la tenga en cuenta con esta instancia, ¿vale? No quiero que me instancie un nuevo Foobar Implementation, sino que lo que quiero es una instancia específica. Y lo que tenéis ahí es el servicio de Memcache que hay en App Engine. Con lo cual, si yo soy particularmente vago y no quiero andar llamando a memcacheservicefactory.getMemcacheService, yo lo que hago es que le pongo inject memcacheservice y con esta línea en el módulo ya puedo inyectar el memcacheservice sin mayor problema. ¿De acuerdo? Eso con una instancia. De modo que tienes ahí tres casos: una clase sin más, una clase con implementación o una instancia. Hay otro caso más, que son los just in time, los que él improvisa. Tú le dices, mira, inyéctame un user service. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Inyéctame un user service. Y yo no le he dicho nada en ningún módulo de que exista esa clase. Antes hablamos de inicializaciones lazy. Este es un caso, ¿vale? En el momento en el que use se encuentra este tipo de cosas, dice, vale, pues lo que voy a hacer es que voy a irme a la interfaz, llega a la interfaz, ve el implemented by y dice, vale, de acuerdo, pues te lo hago con esta implementación. Cuando vosotros controláis el código fuente, esta es la manera más sencilla de trabajar. Tienes la anotación, le dices cuál es la implementación y él automáticamente instancia, ¿vale? No tenéis que andar configurando nada, no tenéis que andarle diciendo nada, ni ClassPath, ni nada. Directamente anotas el atributo y listo. Y hay otra manera más de inyectar, que es probablemente la más potente y es un poco dura. Cuando necesitáis un proveedor, lo que sería en Spring, siempre me lío, Factory Bin, Bin Factory, ¿perdón? No. Ernesto, Bin Factory o Factory Bin. Para crear un bin es Bin Factory. Factory Bin, gracias, chicos. ¡Espartano! Bien, entonces, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Yo tengo un módulo y le digo, bueno, cada vez que alguien te pide un usuario, tu proveedor es Current User Provider, ¿vale? Lo que voy a hacer con esto es que voy a inyectar el usuario actual que está logueado en la aplicación, ¿de acuerdo? Current User Provider es un objeto que yo le digo que tiene scope de request, con lo cual solamente se va a instanciar una vez para cada request. Y lo que le voy a decir es, mira, pues me vas a proveer del objeto usuario. Esto va a ser un provider. De modo que cuando yo hago el bind, yo digo, mira, pues esta instancia es la que te va a dar el usuario user. Inyecto lo que quiera. Yo en cualquier momento con use, en cualquier clase que use maneje, yo puedo inyectar. Digo, vale, pues inyéctame el request, inyéctame el entity manager y yo lo que voy a hacer es que voy a coger de la request, voy a coger el usuario y ahora con el usuario, dependiendo, si me encuentro null, pues te devuelvo el usuario anonymous y si no, lo recupero de base de datos y te lo devuelvo. En cualquier lugar de cualquier bin que tengáis inyectado con use, podéis poner inject user y ese es el usuario actual, ¿vale? No tenéis que andar buscándolo de ningún lado ni nada parecido. Esto es interesante porque en App Engine lo recomendable, App Engine nos enseña muchas de las cosas que necesitas para hacer que tu aplicación escale. Y lo primero que te dejan claro es sin sesión. Cuanto más ligera tu sesión, cuanto menos tenga, y si la puedes quitar, mejor. El único dato que yo me he encontrado que es imprescindible tener controlado es el usuario actual que está logueado. El resto, puedes irte a base de datos, puedes buscarlo de Memcache, puedes hacer lo que quieras, pero el usuario actual lo necesitas, ¿vale? Y de esta manera lo manejas por cookies, con lo cual no necesitas sesión. Te quitas la sesión de usuario y colocas una sesión colocas una cookie para controlar el usuario actual. Con eso tenéis inyección del usuario en cualquier lugar donde lo necesitéis. Hemos visto un Services Module. Hablamos que había tres. Vamos a utilizar uno para servicios, vamos a utilizar otro para la capa web y otro para la persistencia. Este es el de la capa web. Esto es configuración específica para Jersey. A Jersey le tienes que decir cuáles son las clases que son recursos, ¿vale? Son aquellas que van a estar anotadas por path. Lo que va a hacer Jersey es que se va a conectar a use, a la configuración de use, y todo lo que vosotros le hayáis hecho un bind explícito, él va a mirar, ¿tienes la anotación @path? Sí, vale, pues eres un recurso, venga, te empieza a estudiar, ¿vale? Y en tu despliegue hará eso, se conectará, mirará todo lo que tengas configurado y con eso hace sus recursos. He puesto aquí tres ejemplos, user, shows y help. Cada uno de ellos con sus propios métodos de Jersey, con eso queda Jersey configurado. Lo siguiente que hacemos, esto es una indicación para use, le dices cualquier URL que te entre,
la vas a servir, en este caso, la vas a servir con esto, es una clase que te da Jersey. Y estas son las propiedades con las que quieres configurar Jersey. Dice, mira, pues ¿qué es lo que decides? Pues mira, vas a utilizar Jackson para serializar JSON, cuando haya que serializarlo. Y todas las páginas JSP es una práctica normalmente bastante interesante. Las JSP es meterlas en WebInf JSP para que los usuarios normales no puedan acceder a ellas, ¿vale? Intentando ahí hackear vuestra aplicación o lo que sea, intenten entrar a vuestra infraestructura interna. Entonces se esconden en WebInf JSP y ahí no llega nadie, ¿vale? Cuando haces eso, automáticamente Jersey entiende que cualquier JSP que pongas es relativa a ese directorio. Entonces repasamos de nuevo lo que sería una clase de recurso, el path en el que va a estar esa clase, lo que yo decido inyectarle, en este caso un usuario actual o un servicio, y un método cualquiera, ¿vale? En este método cualquiera lo primero que yo le indico es el protocolo HTTP que voy a querer y la URL donde la quiero, siempre es relativa a users, de modo que esto sería /users/ la key. Estos métodos pueden devolver un montón de cosas, veremos un par de ejemplos, ¿vale? Con viewable y con response, pero al final, en este caso lo que le estás indicando es, bueno, este parámetro te entra en el path. ¿Qué parámetros soporta Jersey? Ya conocemos pathParam, que es el que va en la URL. QueryParam, que serían los que vienen después del interrogante, foo igual a no sé qué, pues sería este QueryParam, ¿vale? Este sería un método que se correspondería con esta URL, y este sería un método que se correspondería con un form. Yo no he utilizado muchos forms en Jersey, luego veremos cómo se hace esto con JSON, pero si vas a utilizar un form, los parámetros que se envían por post se reciben como form param, no se reciben como query param ni como path param. Aparte de eso, Jersey te trae la posibilidad de pasar parámetros por inyección. Por ejemplo, decides que, mira, no voy a inyectar como atributo, yo puedo inyectar como atributo siempre, pero mira, no voy a inyectar como atributo el request porque solo lo necesito en este método, ¿vale? De modo que te lo paso como inject param y ahorro tiempo en los demás métodos que pueda tener mi clase. Los parámetros en Jersey, Jersey soporta 4 tipos, que básicamente son casi 3. Cualquier tipo primitivo, string, entero, long, cualquier tipo que tenga un constructor que recibe string, o cualquier clase que tenga un static value of string. Por ejemplo, cualquier enumeración. Cualquier enumeración automáticamente te la va a soportar. Y bueno, colecciones, sets, listas, etcétera. Este es un concepto que a nosotros, bueno, nos encanta, lo descubrimos hace un par de años, base 58. Cuando quieres hacer una URL, cuanta más corta tu URL, mejor, ¿vale? Para todo. Los números son un tema, porque si yo pongo /users/ el identificador de mi usuario y eso es un long, el long más largo posible puede ser un taco de escribir, ¿vale? Si quieres acortar eso, hay varias maneras. Una de ellas es coger base 62. Todo el mundo conoce base 10 y todo el mundo debería conocer base 2, el binario. Si alguien no lo conoce, que levante la mano, pregunta sesgada y tal. Bájala de nuevo. Vale. Base 62 es lo que utilizas cuando dices, bueno, pues cualquier carácter alfanumérico, minúsculas, mayúsculas y del 0 al 9, ¿vale? Y yo con eso me hago mi número. Si tú intentas utilizar base 62, es un localizador malo, porque la gente se lía. Esto es una I, es un 1, esto es una O, es un 0. Entonces lo que se hace con base 58, esto es un artículo de la gente de Flickr bastante curioso, lo que hace es que quitas, de lo que es base 62, quitas el 0, la O mayúscula, la I mayúscula y la L minúscula, ¿vale? Todo aquello que da lugar a confusión, ¿de acuerdo? Quitando eso, te quedan 58 valores posibles por cada dígito, que acorta bastante la URL, ¿vale? Entonces, esto es un truco muy sucio que utiliza todo el mundo. Una vez haces eso, dices, bueno, pues yo esto lo quiero integrar con Jersey. Quiero pasar este tipo de enteros, ¿vale? Y lo que hacemos es que nos inventamos, este es un caso posible, el key parameter. En App Engine, una clave primaria está compuesta de texto, que normalmente es el nombre corto de tu clase, y un número.
un long, ¿vale? Que antes vimos que los longs pues pueden ser bastante largos. Entonces, si nosotros queremos recibir eso en Jersey y lo queremos recibir como texto en base 58, nos hacemos una clase que tenga un constructor público que solo recibe string. Ese es el caso que estábamos comentando antes. Jersey soporta esto. Me entrará un string, yo se lo meteré a esto y conseguiré un keyParameter. Y ahora a esta clase le meto, esta es una clase que escribo yo para mi aplicación, ad hoc, y hago un getValue. Le paso la clase persistente y con eso digo, bueno, tengo la clase persistente, tengo el valor como texto y con eso te compongo una clave de AppEngine. En este caso, cojo, hago el base 58 del valor que yo tenía, que no vamos a entrar en el algoritmo del base 58, pero se puede encontrar en internet. Hago el base 58, lo convierto a una clave y eso es lo que devuelvo. Si el base 58 no es válido, lo que yo voy a lanzar es una aplicación, una excepción específica. Web Application Exception lo podéis lanzar en cualquier capa de la aplicación y se corresponde con un código HTTP. En este caso es un 404, ¿vale? ¿Por qué? Porque alguien ha cogido una URL y me la ha escrito mal. ¿De acuerdo? Alguien ha cogido una URL y me ha metido una L minúscula, me ha metido un subrayado, un guión, lo que sea. La URL que te están poniendo no es válida. Y en ese caso lo que tú deberías de decir es, bueno, yo no encuentro esto, ¿vale? En lugar de decir un 500, lo que haces es un 404, ¿vale? Es una manera más elegante de resolver esto. De modo que aquí tenemos una clase en donde yo le puedo pasar un valor base 58, yo puedo llamar a getValue, decirle cuál es mi clase persistente y me devolverá una key. Y eso es lo que hacemos. Machacamos de nuevo sobre la misma clase de recurso. Tengo mi método view, recibe un passParam key, que al final es un texto. Y ahora yo cojo ese key, le hago un getValue, le digo qué clase es la clase persistente y con eso ya tengo mi key válida para AppEngine. ¿Vale? Cojo con esa key, recupero el usuario y redirijo la página JSP, de nuevo relativo a webinf/JSP. ¿Cómo configuramos la persistencia? Pues ya hemos visto cómo configuramos la capa web, hemos visto cómo configuramos la lógica de negocio, cómo inyectamos mediante use, cómo configuramos la persistencia para que encaje con todo esto. Esto es un módulo de persistencia cualquiera. En este caso, SimpleDS proporciona su propio módulo, ¿vale? Lo único que le tienes que decir es la lista de clases persistentes que quieres utilizar. Yo lo he separado en una subclase. Directamente podríais instanciar SimpleDS module, pasarle las clases persistentes y con eso valdría. Esto es un ejemplo de clase persistente. Esto es un ejemplo de clase persistente con SimpleDS. Se parece mucho cuando utilizas las alternativas, ¿vale? Indicas cuál es la clave primaria. SimpleDS solo soporta claves primarias que sean key. Indicas cuáles son las properties, son por defecto todas persistentes, salvo que las anotéis como transient. Y en este caso pues decimos que name es obligatorio, ¿de acuerdo? De modo que tenemos ahí una serie de propiedades. Un ejemplo, vamos a hacer un put. Yo tengo el current user, de modo que yo, por ejemplo, solo te permito que me almacenes un usuario si el usuario actual es administrador del sistema o el usuario actual es igual al usuario que yo estoy intentando guardar, de tal modo que solo yo puedo modificarme a mí mismo o solo un administrador puede modificar mis datos. ¿De acuerdo? Si no se da una de esas dos conclusiones, yo lanzo de nuevo Web Application Exception, lanzo un autoref, por ejemplo, sería un 401. No, 403, correcto. No lo sé, porque tiene... Sí, 403, porque para la otra sería... Hay otra para no autenticado, ¿verdad? Y haces después el entity manager.put normal, en caso de que haya pasado los requisitos. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer con SimpleDS? Esto no es SQL, ¿vale? No puedes hacer joins, no puedes hacer cierto tipo de selectores, no los vas a tener, pero las cosas más básicas sí las tienes. Puedes hacer una búsqueda por clave primaria, puedes hacer una búsqueda por un determinado filtro. En este caso, por ejemplo, puedes crear una query siempre la query es sobre una única tabla, le indicas qué tabla es, le dices cuál es el campo que tiene que valer tanto y le dices si quieres un único resultado o un listado. Y más práctico que recuperar un listado, porque una vez ya te vas a la nube, todo lo que haces lo planificas para qué sucede si tengo un montón de información. Y para eso se utiliza un cursor list, ¿vale? Que te hace la consulta y dices, bueno, pues me la haces a partir de este cursor y me recuperas 20 resultados.
Vamos algo cortos de tiempo. Esta parte me la voy a saltar. Y vamos a ir a una parte más interesante. Una vez despliegas en la nube, porque mientras lo que trabajas es en un entorno empresarial, en general el coste de la electricidad o el coste del hierro te da un poco igual. Pero cuando estás pensando en desplegar en la nube, lo que consumes lo pagas, ¿vale? Cuanto más ineficiente sea tu aplicación, más caro es el mantenimiento de la aplicación. Entonces, ejemplos específicos: cuando utilizas JSON, consumes menos ancho de banda, consumes menos CPU del servidor y consigues menos latencia que si lo que estás haciendo es produciendo y recibiendo HTML, ¿vale? Si lo que tú haces es producir un formulario a la vieja usanza, recibir una petición HTML normal, con eso se consume más CPU y tu aplicación también el usuario la percibe como menos ágil, ¿vale? Porque en cuanto le metes Ajax las cosas se notan más rápidas. Entonces, si estás pensando en desplegar en la nube, hay mucha gente que se está yendo a: oye, muy bien, hay páginas que van a ser HTML porque no te queda más enjundia. Quiero decir, hay cosas que por SEO necesitas que sean HTML, pero todo lo que puedas pasar a JSON y JavaScript lo pasas por recursos de servidor, porque al final ahorras dinero y tu aplicación va a ser más rápida, ¿vale? Un ejemplo de cómo se recibe y se devuelve JSON en Jersey. Tú puedes decir que una aplicación devuelve JSON y simplemente devuelves el objeto que quieres y ya está. Configuras con Jackson cómo se va a hacer la serialización JSON y ya está. O tú puedes decir que recibes JSON y devuelves JSON. Esto se utiliza con frameworks como Backbone. Había otro que se me acaba de caer. Carlos, ¿la alternativa a Backbone? Sí, ese. Sí. Hay muchos frameworks que lo que te hacen es que en lugar de mandarte los parámetros como get, en lugar de mandártelos como post, te mandan un objeto JSON en el body de la petición. Te mandan una petición post o put según toque, y en el cuerpo es donde te meten, en lugar de meterte los parámetros post como los conocemos de toda la vida, una línea por cada parámetro, te meten una enorme amalgama de JSON por ahí dentro. Y eso también te lo soporta Jersey sin mayor problema. Utilizar entidades más pequeñas. En cualquier base de datos no SQL, bueno, en cualquiera no, pero realmente en las tres que yo conozco, el nombre de las propiedades se almacena con cada entidad. Si tú tienes una propiedad que se llama key y una propiedad que se llama name y una propiedad que se llama email, yo voy a almacenar los valores, pero también voy a almacenar key, name y email con cada registro, ¿vale? Esto no es una tabla. Esto al final es un hash map de información. Cada propiedad se almacena y ocupa espacio y vosotros pagáis por el espacio. De modo que hay una buena práctica que se utiliza desde hace tiempo, que es que cuando trabajas para la nube, sí, todas tus propiedades tienen el nombre que tienen que tener, pero cuando las vas a almacenar le dices: vale, usuario, el nombre de la tabla lo quiero como U, key la quiero como K, name lo quiero como N, ¿vale? Especificas nombres en el almacenamiento más cortos y lo que buscas es: llámalo lo que quieras, lo que buscas es mejorar rendimiento, lo que buscas es mejorar almacenamiento, lo buscas como quieras. Y utilizar menos índices. Los índices ocupan espacio. Los índices te penalizan las escrituras. Cuando yo escribo una entidad, se tiene que escribir la entidad y cada uno de los índices asociados a esa entidad, ¿vale? Eso hace que las escrituras sean más lentas y ocupan más espacio. Aparte de eso, en App Engine tienes un máximo de 200 índices. Cuando alcanzas los 200 índices, no llames a Google para decir que vas a pagarle más, porque les da igual, ¿vale? El máximo son 200. En cualquier caso, cuantos menos índices mejor. Y en App Engine hay un índice por cada búsqueda que tú quieras hacer. Voy a saltar adelante y atrás. Si vais a hacer una búsqueda, por ejemplo esta, dice: mira, pues voy a hacer una búsqueda por email, aquí tengo el email y quiero que me los ordenes por fecha de creación. Es una búsqueda totalmente improvisada para hoy. Si haces eso, esto me va a generar un índice compuesto, ¿vale? Para yo poder ordenar, él necesita un índice, y para yo poder hacer una búsqueda por igual, él necesita que el índice incluya, en este caso, los dos campos, el email y el creation timestamp. Entonces, plantéate cuando tienes estos casos, si puedes limitar el número de búsquedas diferentes que quieres hacer, porque necesitas un índice por cada una, ¿vale? No en todos los casos, y hay manera de intentar suavizar esto un poco, pero al final, en la práctica, cuantas menos funcionalidades deja al usuario de flexibilidad, menos índices vas a necesitar. Cuantos menos índices, más rápido va tu aplicación y menos te cuesta. En este caso,
si yo no pusiese la búsqueda de ordenación descendiente, todas las entidades por defecto se puede hacer una búsqueda por todos los atributos. O sea, si yo creo una entidad user, dime. ¿Los 256 índices es de todas las entidades? ¿O? 200 índices es toda tu aplicación entera sumada. Si yo voy a hacer una búsqueda, por ejemplo, por equal, yo puedo hacer esto en cualquier aplicación sobre cualquier atributo por defecto. Si yo quiero que un atributo no se pueda buscar, quiero agarrar un índice, lo tengo que decir específicamente. Por ejemplo, aquí. Mira, yo quiero hacer una búsqueda, esto es una clase usuario un poquito más avanzada, en donde yo no voy a utilizar el username y el password, yo voy a utilizar un OAuth ID, ¿vale? El identificador OAuth que puedo utilizar para hacer login con Facebook o con Google o lo que sea. En este caso digo, mira, pues el OAuth ID es obligatorio, pero sobre todo está indexado, ¿vale? Yo puedo buscar por OAuth ID, pero no me interesa el Access Token, que es lo que me va a dar el protocolo OAuth, no me interesa porque nunca voy a hacer una búsqueda por ese campo, y no me interesa el Analytics ID, que es lo que voy a utilizar para Google Analytics del usuario, no me interesa ese dato porque nunca voy a buscar por esos campos. Si yo pongo estos dos unindexed, me estoy ahorrando dos índices, ¿de acuerdo? Son dos índices que automáticamente Google va a crear. Cachear todo lo posible. Cachear reduce latencia, mucho. En App Engine todo lo que llega al Datastore, al final es lento, ¿vale? Cuantas menos operaciones al Datastore, mejor. Cachear abarata. Es mucho más barato un hit en la caché que llegar hasta la base de datos. En este caso, con SimpleDS, tú pones @cacheable, le dices cuánto tiempo quieres que dure una entidad en memoria y eso te va a durar en caché de nivel 2. Te maneja caché de nivel 1 y caché de nivel 2. Lo hacen todos, ¿vale? Lo hace Objectify y las alternativas para Python hacen lo mismo. Reducir el número de Data Store Operations, esta es una técnica que es poco intuitiva. Es mucho más eficiente que trabajes lo necesario para que al final hagas una única petición al Data Store que vayas haciendo iteraciones al Data Store. Cada petición que haces, al final eso es poco interesante desde el punto de vista de coste. En este ejemplo, por ejemplo, tú puedes coger un Entity Manager y hacer un put de una lista de datos, ¿vale? Por ejemplo, 3 usuarios. Lo que te merece la pena no es proceso un usuario, lo mando a escribir, proceso el siguiente usuario, lo mando a escribir. Lo que te merece la pena es coger todos los usuarios juntos y hacer una petición al Data Store. Mira, me almacenas estos 3. Y quien te dice usuarios, te dice hacer lecturas de varios datos a la vez. Acumula todos los identificadores que puedas, todas las keys que puedas y lanza una única petición al Datastore. Porque si no, la pinta que tiene en un diagrama de Gantt tus peticiones, esto es un bucle pidiendo cada uno de los datos y esto es una única petición al Datastore, ¿vale? El dato que de verdad os interesa es el azul, ¿de acuerdo? El resto es la CPU consumida, que eso es otra historia, pero lo que os interesa es esto es lo que ha tardado la petición, ¿de acuerdo? Comparado con lo que tenéis encima. ¿Qué aprendimos al final de esta aplicación? La primera es que desarrollar con App Engine es muy duro, ¿vale? O sea, tiene limitaciones, no hemos hablado hoy de ninguna de ellas, está bien documentado, es importantísimo leerse la documentación, no es como cuando te compras el VHS en casa, el DVD en casa y te entra... Es que era lo que hacía mi padre, entraba el VHS y nunca le vi abrir un manual de instrucciones y dice, ¿pero qué haces? Pero léete algo. No funciona así, no empiezas a picar código y dices, venga, ya veré lo que sucede al desplegar. Leeros la documentación porque hay muchas limitaciones y es importante ser consciente de lo que hay, ¿vale? Significa que App Engine es una plataforma como servicio, no es infraestructura como servicio, no es Amazon Web Service. Yo me monto mi sistema operativo, me monto mis aplicativos, hago lo que quiero ahí. App Engine te da una serie de servicios y te los gestiona él. Como consecuencia de eso es muy sencillo de administrar, tienes unas pantallas fantásticas para administrar y una consola genial, pero es mucho más duro para trabajar. Pero ¿qué sucede? Que también siendo más duro para trabajar, aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo de cómo trabaja Google. En plan, no puedes hacer consultas de más de 1000 registros, no puedes, ¿vale? No puedes hacer no sé qué, no puedes almacenar, no debes almacenar estado en el navegador. Te van dando una serie de indicaciones que es como tener detrás al tío de la vara, enseñándote a desarrollar. Y dice, pero es muy duro la experiencia porque todos tenemos malas prácticas y todos llegamos a la nube de App Engine con malas prácticas, ¿vale? Entonces, si vosotros lo que queréis es, mira, tengo un time frame y lo que quiero es entregar, entonces Amazon Web Services. Si lo que queréis es aprender todo lo posible, con esta plataforma se aprende mucho. ¿Qué aprendimos de Juice comparado con Spring? Tiene muchas menos funcionalidades, muchas menos, pero es mucho más flexible también. Estás configurando con Java.
por mucho que en Spring hemos avanzado, no ha llegado a ese punto de tal. Como consecuencia también es necesario que sepáis diseñar muy bien si vais a trabajar con Jersey, con Use. Y Jersey es lo que os comentaba, es bueno para hacer servicios, pero no es bueno si lo que queréis hacer es una aplicación al viejo estilo, ¿vale? Una aplicación HTML al viejo estilo. Alternativas para la persistencia, hay varias, ¿vale? Las válidas serían tanto Objectify como Twig como SimpleDS. Las alternativas de JPA y JDO no es una buena idea en App Engine, ¿vale? Porque son implementaciones demasiado complicadas para lo que App Engine te permite, y al final es poco eficiente, es muy duro desarrollar con eso, no es una buena idea en general, ¿vale? Y no tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero estaré por aquí fuera si alguien quiere preguntar algo, ¿vale?